Hoy vamos a meternos de lleno en un problema de salud que es increíblemente común y sobre todo silencioso, uno que afecta a muchísima gente y la mayoría ni siquiera lo sabe. Hablamos de la resistencia a la insulina. Poneos en situación, un análisis de sangre de rutina. Miramos la glucosa en ayunas y perfecta, todo parece en orden. Pero, ¿y si debajo de esa normalidad se estuviera cocinando a fuego lento un problema metabólico muy serio? Pues justo esa es la paradoja que vamos a intentar desentrañar. Vale, para entender bien todo este lío, primero tenemos que hablar de la protagonista de la historia, la insulina. Y ojo, que no es la mala de la película, para nada. Es una hormona esencial, la guardiana de nuestra energía. A ver, podemos pensar que cada célula de nuestro cuerpo es como una casa que necesita combustible para funcionar. Ese combustible es la glucosa, el azúcar que va por la sangre. El tema es que la glucosa no puede entrar sola en la casa, necesita una llave. Y esa llave es, precisamente, la insulina. Cuando todo va bien, el páncreas la fabrica, la insulina abre la puerta de la célula y la glucosa entra. Simple. Y aquí, justo aquí, es donde empieza el problema. Por un montón de razones, las cerraduras de esas casas, o sea, los receptores de las células, empiezan como a oxidarse, se vuelven resistentes. La misma llave de siempre, la insulina, ya no abre la puerta tan fácilmente. Y claro, el combustible, la glucosa, empieza a quedarse fuera, acumulándose en la sangre. Nuestro cuerpo, que es una máquina increíblemente lista, se da cuenta de esto y activa un plan de emergencia para compensar. Pero este plan, este esfuerzo continuo, a la larga, pasa una factura muy cara. El páncreas, en el fondo, piensa de una forma muy sencilla. A ver, si con una llave no abro la puerta, ¿qué fajo? Pues fabrico miles de llaves y las intento meter todas a la vez. Así que se pone a trabajar a destajo, bombeando cantidades enormes de insulina para, a la fuerza, conseguir que la glucosa entre en esas células que se resisten. Este estado de tener la sangre, digamos, inundada de insulina, tiene un nombre técnico: hiperinsulinemia. Es la consecuencia directa de ese sobreesfuerzo del páncreas. Y lo más curioso, y a la vez lo más peligroso, es que durante años, mientras esta pasa, los niveles de glucosa pueden estar perfectamente normales en los análisis. El cuerpo está ganando la batalla, sí, pero está agotando a su ejército. Entonces, y esto es un punto clave que hay que entender, la hiperinsulinemia no es diabetes, es, por así decirlo, la antesala, es la luz de alarma que parpadea durante años mientras el páncreas lucha por mantener la glucosa a raya. La diabetes tipo 2 llega mucho después, cuando el páncreas, agotado de tanto trabajar, tira la toalla y ya no puede producir tanta insulina. Y es ahí, solo ahí, cuando el azúcar en sangre por fin se dispara. Pero claro, tener esos niveles de insulina por las nubes constantemente, pues no sale gratis. Mientras mantienen la glucosa controlada, por detrás están provocando una cascada de efectos bastante negativos en todo el organismo. Y así es como se entra en un círculo vicioso del que es muy difícil salir. Fijaos, las células se hacen resistentes, así que el páncreas fabrica más insulina. Esta insulina altísima hace que acumulemos más grasa, sobre todo en la barriga. Este exceso de grasa crea inflamación, y esa inflamación hace que las células sean aún más resistentes. Es una pescadilla que se muerde la cola y que va desgastando al páncreas poco a poco. La conexión con la inflamación es total. El tejido graso no es solo un almacén de energía y ya está. Cuando crece demasiado, se convierte en una especie de fábrica de sustancias inflamatorias que viajan por todo el cuerpo e interfieren con la señal de la insulina. Es como si le echaran pegamento a las cerraduras de las células. Y llega un punto en que los almacenes de grasa están a reventar, ya no cabe más. ¿Y qué pasa entonces? Pues ocurre un fenómeno llamado lipotoxicidad. La grasa, literalmente, empieza a desbordarse y a meterse donde no debe, en el hígado, en los músculos, incluso en el propio páncreas. Y esta grasa es tóxica para esos órganos y fastidia todavía más su funcionamiento. Bueno, sé que todo esto puede sonar un poco abrumador, ¿verdad? Pero aquí viene lo importante. Hay buenas noticias. Este círculo vicioso se puede romper. Y una de las herramientas más potentes que tenemos para conseguirlo es la alimentación. Vamos a pensarlo con lógica. Si el gran problema es que el cuerpo está fabricando insulina a lo bestia en respuesta a la glucosa de la comida, la estrategia más directa parece ser reducir esa necesidad de insulina, ¿no? Se trata ni más ni menos de cambiar las señales que le mandamos al páncreas con cada comida. Una de las estrategias que se ha estudiado bastante en la literatura científica es la dieta cetogénica. Al reducir de forma muy importante los carbohidratos, el cuerpo ya no necesita liberar esas cantidades masivas de insulina. Y esto, según los estudios, consigue varias cosas. Mejora la sensibilidad de las células, o sea, limpia las cerraduras y le da un respiro enorme al páncreas para que se recupere.
Claro, siempre que se habla de estos temas surgen un montón de dudas, de miedos, de mitos, así que vamos a aclarar un par de los más típicos, basándonos siempre en lo que nos dice la evidencia. Una pregunta que sale siempre es, oye, pero ¿este tipo de dietas con más grasa o proteína no serán malas para el hígado o los riñones? Es una preocupación muy común. Pues la fuente que analizamos es bastante clara. En personas que tienen los riñones y el hígado sanos de partida, no se observan efectos perjudiciales. De hecho, argumenta que el estado de cetosis es un proceso para el que el ser humano está fisiológicamente adaptado desde hace miles de años. Y esta es probablemente la confusión más grande y peligrosa de todas. Así que, ojo con esto. Se tiende a mezclar la palabra cetosis con cetoacidosis. Y esta cita lo deja clarísimo. La cetosis nutricional, la que se consigue con la dieta, es un estado metabólico totalmente seguro y controlado por el cuerpo. La cetoacidosis, en cambio, es una urgencia médica muy grave que solo ocurre cuando hay una ausencia casi total de insulina, como en una diabetes tipo 1 descontrolada. Vamos, que no tienen nada, pero nada que ver. Muy bien, ya hemos visto el problema, hemos hablado de posibles caminos para abordarlo, pero la pregunta del millón es, ¿cómo se puede saber si alguien está en esa fase silenciosa, en esa hiperinsulinemia? ¿Se puede medir de alguna forma? Pues sí, se puede. Hay una herramienta súper útil y bastante sencilla que se llama índice OMA-IR. Y lo mejor es que no hace falta ninguna prueba rara. Se calcula con dos valores de un análisis de sangre normal, la glucosa en ayunas y, muy importante, la insulina en ayunas. Con una fórmula matemática simple nos da una puntuación que nos dice cómo de resistentes son nuestras células. Y lo bueno es que interpretar el resultado es muy fácil. A ver, un valor por debajo de 1,96 se considera óptimo. Todo en orden. Entre 1,96 y 3, bueno, ahí ya hay una sospecha, una banderita amarilla. Y aquí viene el dato clave. Un valor por encima de 3,0. Ese es el número. Una OMA-IR por encima de 3 ya se considera un indicador bastante claro de que existe resistencia a la insulina. Es la cifra que rompe el silencio, la que nos dice que aunque la glucosa parezca normal, por dentro la maquinaria metabólica está forzada. Y con esto llegamos a una reflexión final. Empezamos este repaso hablando de un problema oculto, silencioso. Pero hemos visto que existen herramientas para detectarlo, para ponerle un número y sobre todo para actuar. Así que la pregunta quizá ya no es si el problema es silencioso, sino si estamos dispuestos a escuchar las señales que nos manda el cuerpo.